Bien, entonces muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de presentarles una nueva charla ambiental de nuestra cátedra ambiental. El día de hoy nos va a acompañar la profesora Sara Elisa Gallego Ríos. Ella es ingeniera de alimentos, tiene una maestría en ciencias farmacéuticas y alimentarias con énfasis en alimentos y es estudiante de último semestre del doctorado en ingeniería ambiental en la Universidad de Antioquia. Ella hoy nos va a presentar un tema muy interesante y es acerca del efecto que ha causado unos contaminantes de preocupación emergente en una especie que es el bagre rayado del Magdalena, que muchos sabemos que desde hace bastantes años han venido informando que está en peligro de extinción, ¿cierto? De supervivencia. Se ha modificado un poco esa especie, ya no está de un tamaño como se encontraba hace años, ¿cierto? Entonces, vamos a darle la bienvenida a Sara. Gina, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, bueno, les recuerdo, yo soy parte del grupo GDCON de la Universidad de Antioquia, donde estoy realizando pues el doctorado y vamos a comenzar entonces la charla, si la pones porfa en la presentación. Bueno, los dejamos entonces con Sara. Muchas gracias, Sara, por aceptar esta invitación. Gracias por invitarme. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy son contaminantes emergentes y sus consecuencias en la supervivencia del bagre rayado del Magdalena. Como ya les mencioné, entonces soy del grupo GECON y hoy les vamos a dar esta charla entonces al Colegio Mayor de Antioquia con la invitación del grupo de investigación El Semillero SICA. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como en la primera parte vamos a tener una introducción en donde vamos a hablar qué y cuáles son los contaminantes emergentes, cuál es su destino final, dónde se encuentran, qué nos pueden causar tanto a los humanos como a los animales que están en contacto con el agua. Y también vamos a hablar sobre los disruptores endocrinos, si estos son parte de los contaminantes emergentes, cuáles son los mecanismos. Y por último, en esta sección, pues vamos a hablar sobre la normatividad tanto de contaminantes emergentes como de disruptores endocrinos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué son los contaminantes emergentes? Entonces, estos son compuestos de distintos orígenes y naturaleza química, son muchísimos, están distribuidos por familias. Este nombre de contaminantes emergentes no es nuevo, pues la presencia de estos contaminantes no son nuevas, pero lo que sí es nuevo es la preocupación por las posibles alteraciones que estos nos pueden causar. Estos tienen un potencial impacto ecológico, así como efectos adversos sobre la salud tanto humana como la de los animales. Dentro de las características de estos contaminantes emergentes es que tienen una alta producción y son de consumo diario. Generalmente ellos se encuentran en concentraciones usualmente bajas, en miligramos por litros, que son ppm, partes por millón, o microgramos por litros, que son partes por billón. Y en estas concentraciones, que son tan pequeñas, ya pueden estar causando alteraciones que las vamos a ver más adelante. Su destino final siempre es el agua y en la mayoría de países, pues estos no tienen regulación. Sin embargo, pues se necesitan regulaciones porque hasta el momento la mayoría, por no decir que casi todos, no tienen límites máximos permitidos para que estén en el agua y para que sean de un consumo seguro y pues para que los animales que viven allí también estén seguros en estas aguas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son los contaminantes emergentes? Vamos a ver acá solamente algunos porque son muchísimos. Los que les presento acá en la diapositiva son los que más se han estudiado y de los que más hay investigación. Entonces, podemos encontrarlos en productos farmacéuticos, en productos de cuidado personal como champús, cremas dentales, desodorantes, filtros de protección UV, repelentes de mosquitos. También están en algunos aditivos alimentarios, aditivos industriales, retardantes de llamas y plaguicidas.
En la siguiente diapositiva vamos a ver entonces algunos ejemplos. Entonces, dentro de los productos farmacéuticos, antibióticos que se usan tanto en la veterinaria, o sea, en los animales, como en la medicina humana. Analgésicos y antiinflamatorios, que son los que más conocemos nosotros, que son ibuprofeno, acetaminofén, diclofenaco, fenoprofeno, medicamentos psiquiátricos como carbamazepina y diazepam, reguladores de lípidos, beta bloqueantes, medios de contraste de rayos X, esteroides y hormonas, todas ellas de la estradiol, estrona, todo lo que tiene que ver con pastillas anticonceptivas. Dentro de los productos de cuidado personal, entonces también se encuentran los perfumes o las fragancias, agentes de protector solar y repelentes de insectos. Y antisépticos, que son comúnmente conocidos como antibacteriales, en los que se utilizan triclosan, clorofenol, entre otros, detergentes tensoactivos y sus metabolitos, retardantes de llama, aditivos y agentes industriales y subproductos de desinfección. Estos son algunos ejemplos, pero contaminantes emergentes son muchísimos. Bueno, entonces como ya sabemos qué son y cuáles son, entonces, ¿cuál es su destino final? Entonces, como les mencioné al principio, su destino siempre son las aguas. Vamos a poner entonces un ejemplo, que es el más común, que es el consumo de medicamentos. En este caso vamos a decir ibuprofeno. Entonces, nosotros nos tomamos el ibuprofeno y los medicamentos no son absorbidos en su totalidad por el cuerpo. Entonces, parte de ellos se eliminan cuando vamos al baño. Entonces, en unas casas hay pozo séptico, como lo vemos en la 3A, y estos van directamente del pozo séptico a un acuífero. Listo, allá llegan a las aguas. En otras casas, pues van entonces directamente a las plantas de tratamiento de agua residual, como en la figura 3B, y lo que pasa en las plantas de tratamiento de agua residual es que no están diseñadas para esto. Entonces, estos compuestos llegan en las mismas o incluso en mayores concentraciones a las aguas. Y lo que pasa también en estas plantas de tratamiento es que pueden formar o metabolitos o interacciones con otros compuestos, que pueden ser incluso mucho más tóxicos. Otro ejemplo es como el 1C, que vemos que es una vaca que se murió. A la vaca le habían aplicado algunos antibióticos y estos pasan entonces a la tierra y finalmente a las aguas. Otro ejemplo que es el 5, vemos entonces a una persona que se aplicó un protector solar, se fue para el río, para el mar o para la piscina y finalmente entonces quedó una parte de ese protector en las aguas. Y otro ejemplo como en el 8, que es la aplicación de plaguicidas o pesticidas a los cultivos, que finalmente por escorrentía y lixiviados van a las aguas, o sea, a los ríos y finalmente entonces a los mares. Siguiente, porfa. Entonces, ¿dónde se encuentran? Generalmente están entonces en los animales acuáticos, animales terrestres, aves que se alimentan entonces de los peces o animales que están en el agua y en todas las matrices de las aguas, como aguas superficiales, subterráneas, aguas residuales domésticas y no domésticas. Y también se ha encontrado en el aire lodo, leche y sangre tanto de animales como de humanos. Dentro entonces de las características de estos contaminantes emergentes, entonces se encuentra la persistencia. Estos contaminantes son resistentes a la degradación fotoquímica o biológica. Eso quiere decir que prácticamente no se degradan fácil. La otra característica es que sufren transformaciones, o sea, pueden convertirse en otros que son inclusive más tóxicos, que son sus metabolitos. Además, tienden a bioacumularse, que es la concentración de esta sustancia, en este caso de este contaminante emergente, que va aumentando en el tiempo. Y pues otra característica de la bioacumulación es que tiende a concentrarse en mayores cantidades de lo que está en el medio exterior, que lo vamos a ver más adelante. Y por último, la mayoría de estos pues causa disrupción endocrina, que pueden causar alteraciones en el crecimiento, disminución de la fertilidad, pérdida en la eficacia de apareamiento y feminización. Vamos entonces a mirar cómo funciona la bioacumulación o qué es. Entonces vamos a ver en esta imagen, va a estar representado por los puntos rojos cualquier contaminante emergente,
como dijimos que su destino era el agua, entonces los primeros a los que van a estar expuestos son el fitoplancton. Este fitoplancton entonces se lo come el zooplancton. Siguiente, porfa. Entonces vamos a ver que el zooplancton va a tener entonces lo que ya había adquirido del medio, así como el fitoplancton, pero como este zooplancton se lo comió el fitoplancton, entonces tiene lo que ya adquirió del medio más lo que tenía el fitoplancton. Y así va a seguir con los peces pequeños, que entonces van a tener ya lo del zooplancton, lo del fitoplancton y lo que ellos adquirieron del medio, y va a seguir subiendo por toda la cadena alimentaria a los peces más grandes y los que están en la cima de la cadena alimentaria, finalmente llegando entonces a los humanos, que nos comemos entonces a los peces grandes o a los que estén en la cima de la cadena alimentaria. Así es como funciona entonces la bioacumulación y después la biomagnificación, que es todo este paso hasta llegar entonces a los humanos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa ya cuando están los humanos o cuando están los peces? Los impactos en los humanos puede ser disminución de la fertilidad masculina, defectos de nacimiento, cáncer de mama y testicular. Y en los peces entonces, pueden causar feminización, alteración en la capacidad reproductiva, reducción en la producción de gametos, que se refiere principalmente a espermatozoides y óvulos, e incapacidad en la producción de descendencia viable. ¿Qué nos está hablando todo esto? Que estos contaminantes emergentes afectan directamente al sistema reproductivo. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva qué son entonces los disruptores endocrinos, que habíamos hablado que dentro de las características de algunos contaminantes emergentes es que son disruptores endocrinos. Entonces, esos también son compuestos de diferentes orígenes y sustancias químicas. Esos son capaces de alterar el equilibrio hormonal y la regulación del desarrollo embrionario. Además, producen efectos adversos de la salud de un organismo y además, pues, afectan su descendencia. Dentro entonces de los mecanismos, siguiente, porfis, que tienen estos disruptores endocrinos, que los diferencia de todos los otros contaminantes emergentes, es que tienen principalmente 3 modos de acción. Entonces, el primero es que imitan la acción de una hormona natural. Entonces, ellos se pueden parecer a un estrógeno, pero, pues, como no son finalmente el estrógeno, no cumplen todas las funciones para lo que el estrógeno está diseñado. Otro de los mecanismos o modos de acción es el bloqueo de los receptores en las células que reciben las hormonas. Lo que hacen estos disruptores es que ellos se quedan precisamente donde debería ir esa hormona que cumple una función y pues no la deja hacerse ahí, pero tampoco cumple parcialmente la función. Y por último, pues interfieren en la síntesis, el transporte, metabolismo y la excreción de las hormonas. Otro de las características que tienen estos contaminantes disruptores endocrinos, y que es de las más preocupantes, es que no cumplen las curvas de dosis-respuesta. Entonces, en un ensayo normal de toxicología, que lo vamos a ver representado en este gráfico a la izquierda, punteado, con la línea punteada, lo que ellos hacen en un ensayo normal es que tienen una dosis, que es una dosis segura, eso que es la que están presentando en este momento. Y a medida que vamos aumentando la dosis, que se encuentra en el eje X, va aumentando la respuesta, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo con una concentración de 1 y voy aumentando hasta 100, espero que en esa misma respuesta o alteración también se vaya incrementando, hasta que llegue entonces al máximo tolerable de la dosis. Así funciona generalmente en toxicología. Mayor dosis, mayor respuesta. Bueno, lo que pasa con estos disruptores es que no cumplen esta curva. Lo que pasa con ellos es que tienen unas curvas en forma de U, la que está de color morado. Entonces, ¿qué nos quiere decir? En este caso, a menores concentraciones, vemos que ya hay una respuesta súper alterada. A medida que vamos aumentando las dosis, pues va disminuyendo
y otra vez, cuando vamos aumentando las dosis, estas vuelven y aumentan. El problema con esto, pues es que no podemos encontrar entonces tan fácilmente, ni podemos decir que a concentraciones bajas no nos causan efectos como en una curva toxicológica normal. Por esto, los disruptores endocrinos se consideran sustancias camaleónicas, ya que una misma sustancia tiene diferentes modos de actuación según la concentración en la que se encuentre. Por ejemplo, el hexaclorobenceno, que es un fungicida que se utiliza generalmente en trigo, a niveles elevados, más o menos entre 100 y 1.000.000 nanomolar, estos suprimen la actividad androgénica de las células de la próstata, pero en concentraciones supremamente bajas, que son de 1 nanomolar, incrementan la actividad, o sea, en concentraciones altas la suprimen y en concentraciones bajas la incrementan. Entonces, estas dos nos está hablando de que en bajas y en altas concentraciones está causando alteraciones endocrinas. Entonces, por eso es difícil establecer también entonces los niveles de exposición seguros. No se puede decir que si ya nos dieron unos límites toxicológicos seguros, si estos contaminantes son disruptores endocrinos, no necesariamente son los mismos límites seguros de exposición. Bueno, entonces estos disruptores endocrinos también están de dos clases, que son los naturales, que son los estrógenos, que son los responsables del desarrollo sexual femenino. Y por otro lado, los andrógenos, que son los responsables del desarrollo sexual masculino, y los fitoestrógenos, que son sustancias que están presentes en algunas plantas y presentan actividad similar al estrógeno cuando son ingeridos por el cuerpo. Sin embargo, como estos son naturales, se cree que se descomponen con mayor facilidad y pues no afectarían al organismo. Pero pues no es el caso de las sustancias artificiales, que son aquellas hormonas producidas sintéticamente, tales como anticonceptivos orales, tratamientos de sustitución hormonal y algunos aditivos de alimentos para animales. Estos han sido diseñados específicamente para alterar y regular el sistema endocrino y son pues diseñadas por el hombre. Entonces, dentro de estos disruptores endocrinos, también son muchos, acá les voy a poner como los que más se han estudiado. Entonces, contaminantes orgánicos persistentes como el PCB, dioxinas policloradas, PBDE, algunos plaguicidas organoclorados, otros contaminantes de vida corta pero ubicuos, o sea que se encuentran en muchas partes, los phtalatos, el bisfenol A que se encuentra en las botellas de plástico, algunos alquilfenoles, productos cosméticos y de higiene, parabenos, triclosano, fragancias, que también las habíamos visto ya, al igual que los contaminantes orgánicos persistentes en los contaminantes emergentes. Bueno, dentro de los disruptores endocrinos también encontramos plaguicidas, biocidas y herbicidas, como organofosforados, carbamatos, piretrinas, piretroides, y también se encuentran algunos metales como plomo, cadmio, mercurio y arsénico. Bueno, entonces aquí les tengo una tabla de ejemplos de diferentes compuestos y qué es lo que nos puede causar. Entonces, el clorpirifos, que es un insecticida que se utiliza generalmente en las bolsas de los plátanos para protegerla precisamente de los insectos, la acción que esto puede causar es antiandrogénica y los efectos sobre la salud es que alteran el receptor de la acetilcolina que está relacionado entonces en el cerebro. El 4-MBC es un filtro UV, un protector solar, es débilmente estrogénico y altera entonces el sistema inmune. El metilparabeno, que es utilizado como conservante tanto en la industria alimentaria como en la cosmética, es estrogénico y altera la conducta sexual. El nonilfenol, que es un metabolito del alquilfenol que se utiliza en detergentes, es débilmente estrogénico y altera la organización del tejido uterino. Y el triclosan, que lo vamos a ver más adelante, es un agente bactericida, tiene efectos antitiroideos, además altera la actividad androgénica y estrogénica, alterando la respuesta uterina del etilenestradiol.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos causan estos disruptores? Como ya lo hemos visto, daños generalmente a la salud reproductora, entonces masculina, disminución de la calidad del semen. Femenina, pubertad precoz, reducción de la fecundidad femenina, síndrome de ovario poliquístico, reducción en la fertilidad y daños congénitos, endometriosis y fibrosis uterinos. Estos son algunos. Dentro de otros efectos son los tumores en órganos hormonodependientes, como el cáncer de mama, cáncer de testículo, cáncer de tiroides. Siguiente, porfa. Enfermedades metabólicas, como el síndrome metabólico, la diabetes y la obesidad, alteraciones en el desarrollo neurológico y trastornos en el sistema neuroinmunológico. Entonces, pensamos de pronto, siguiente porfa, que esas investigaciones, o que apenas los estamos conociendo, sin embargo, estas alteraciones del sistema endocrino, pues por exposición a algunos contaminantes, específicamente disruptores endocrinos, ha sido ampliamente documentado en especies silvestres. Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos. En 1952 se halló una pérdida del instinto natural de aparearse y de criar en las águilas calvas de Florida. Entonces, estas manifestaban esterilidad en el 80% de ellas. A finales de 1950, las nutras desaparecieron de los ríos de Inglaterra. A mediados de los 60, las hembras de bisones no parían o perdían sus crías al poco tiempo. Este fenómeno entonces se relacionó con la presencia de PCBs en el pescado que se comían, pues estos bisones, que era procedente del lago Michigan. Si quieres vas adelantando las foticos, porfa. A principios de los 70 se encontraron hembras de gaviotas del sur de California que formaban pareja con otras hembras. Este comportamiento fue similar en otras aves de los Grandes Lagos, Massachusetts y el Golfo de Puget. A finales de 1970, en el lago Ontario, el 80% de los polluelos de las gaviotas de Argentea morían antes de salir del huevo o presentaban deformidades. En los 80, el 18% de los huevos de caimanes del lago Apopka de Florida eran viables, pero apenas la mitad de las crías morían antes de cumplir los 10 años. Además, el 60% de los machos eran pequeños, posiblemente feminizados, y las hembras adolescentes presentaban deformaciones en los ovarios y su nivel de estrógeno era el doble de lo normal. Todos estos cambios entonces se relacionaron con vertimientos de plaguicidas al lago donde estos vivían. A principios de los 90 hubo una mortandad masiva en los delfines del mar Mediterráneo y todo esto entonces se concluyó que era por vertimientos de PCBs en el agua. Y en Inglaterra se observó feminización de peces como consecuencia de sustancias químicas procedentes de degradación de detergentes y de plásticos. Entonces ya vimos que se ha estudiado bastante, pues sin embargo, hasta el momento, como vimos, no hay unos límites o una normatividad clara sobre estos contaminantes emergentes y disruptores endocrinos. Entonces vamos a mirar qué es lo que se ha hecho hasta el momento. Entonces, la Unión Europea son los que tienen los mayores estudios sobre estos temas relacionados con el agua. Esta que vemos aquí es la última directiva sobre los listados prioritarios de estos contaminantes emergentes. Es la del 2013, la cual modifica las directivas del 2000 y del 2008 en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de las políticas del agua. Bueno, entonces, estas sustancias se determinan por orden de prioridad. Entonces, lo que ellos hacen es que se reúnen cada cierto tiempo y escogen las sustancias para hacerle análisis y determinar cuál es el límite máximo para el consumo seguro de aguas y si las van a seguir analizando o no. Esta es la última decisión, que es la del año pasado, de agosto, donde escogieron entonces otra lista de sustancias para analizar. La primera lista que se creó fue la del 2015, en donde entonces tenían generalmente algunos plaguicidas, contaminantes orgánicos persistentes y antibióticos. Dentro de los productos farmacéuticos se consideró analizar el diclofenaco.
Sin embargo, para el 2018, el diclofenaco fue retirado de las listas y se incluyeron algunos insecticidas y otros antibióticos para estas listas. Vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo funcionan estas listas y qué es lo que se analiza. Entonces, en la primera columna tenemos cuáles son los compuestos. Estos solamente son unos ejemplos, porque las listas son muy grandes. Entonces, en este caso tenemos ibuprofeno, carbamazepina, que los dos son medicamentos. La carbamazepina es un anticonvulsivo y regulador del estado de ánimo. Y por último, el triclosan, que es un agente antimicrobiano, donde se encuentran generalmente en la siguiente columna. Vemos la matriz, es el agua, y cuáles son las propiedades que tiene cada uno de estos. Entonces, el ibuprofeno vemos que tiene una T, que significa que es tóxico. La carbamazepina, entonces, es tóxica y además es persistente. Y el triclosan, pues es tóxico, persistente, se bioacumula y además es un disruptor endocrino. Bueno, la siguiente columna, la que le sigue al ladito de allá, no tanto, es sobre las concentraciones que no tienen efecto predicho. Entonces, se supone que a estas concentraciones es donde está el límite seguro, que es lo que ellos van revisando en cada lista. Y por último, en la última columna que habla sobre los comentarios, podemos ver que, por ejemplo, el triclosan nos dice que es considerado con un riesgo intermedio y que se va a considerar en las siguientes listas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Lo que tenemos de contaminantes emergentes hasta el momento es la del 2016. Para el 2016, en septiembre, la FDA, que es la que regula los medicamentos y alimentos en Estados Unidos, prohibió la comercialización de jabones antibacteriales de venta libre que contuvieran triclosan. Y la comunidad andina, la cual hacemos parte, para octubre de ese mismo año, entonces dijo que máximo se iba a utilizar el 0.3% para cremas dentales, jabones en barra o líquidos, geles de ducha, desodorantes, polvos faciales, cremas correctoras, productos para limpiar las uñas de manos y pies y un máximo de 0.2 para enjuagues bucales. Todo esto que vemos acá son los que se utilizan en triclosan. A principios, pues antes del 2016, toda la propaganda que se hacía, por ejemplo, para los talcos, que me acuerdo mucho que Mexana decía en su publicidad que contenía triclosan, y ahora, pues las propagandas que se hacen de todos estos jabones antibacteriales, cremas dentales, es que no contienen triclosan. Bueno, y por otro lado, entonces está la normatividad de disruptores endocrinos. Bueno, entonces, en esta se ha venido trabajando desde 1999, la Comisión Europea nuevamente, entonces publicó la estrategia comunitaria, pues en torno a todo lo de alteradores endocrinos. Entonces ellos establecieron unas líneas de actuación que fueron divididas en 3, corto, mediano y largo plazo. Entonces ellos para corto plazo decían que iban a establecer una lista prioritaria de sustancias para continuar evaluando estos contaminantes, así como se hicieron con contaminantes emergentes. A mediano plazo iban a hacer la identificación y la evaluación de estos disruptores endocrinos y a largo iban a tomar unas acciones legislativas. A lo largo de los años 2001, 2004 y 2007, pues la Comisión ha estado publicando informes sobre la aplicación de la estrategia, pero sin embargo, pues hasta ahora no se ha sacado ninguna lista ni ningunos límites sobre estos disruptores endocrinos, pues también por todo lo que vimos anteriormente sobre que es difícil, o sea, hay que hacer es un análisis por cada uno de ellos para determinar cuáles son los límites seguros. Entonces, hasta la adopción de una definición uniforme se han aplicado diferentes criterios. Entonces, como ejemplo, en el reglamento de biocidas, hasta que no haya una definición establecida por la Comisión Europea, los alteradores endocrinos se consideran aquellas sustancias activas que estén clasificadas como carcinogénicas de categoría 2 y tóxicas para la reproducción de categoría 2 o que cumplan los criterios para estar clasificadas como tales.
Hay que señalar entonces que para junio del 2018 ya se publicó una guía elaborada conjuntamente por ECHA y EFSA, cuya finalidad es establecer una metodología para la identificación de los alteradores endocrinos, pues los disruptores endocrinos, en contexto con los reglamentos de biocidas y fitosanitarios. Entonces, lo que se ha hecho hasta el momento es esta guía, pero hasta el momento pues no hemos llegado hasta las acciones a largo plazo, que son las acciones legislativas. Entonces, el grupo de investigación GDCON y Geolibna se plantearon la siguiente pregunta, que es si los contaminantes emergentes son una posible causa de la extinción del bagre rayado del Magdalena. Y yo precisamente me puse a investigar sobre la determinación del efecto de la disrupción endocrina causada por la exposición a diferentes concentraciones de ibuprofeno y diclofenaco suministradas pues a este bagre rayado del Magdalena. Bueno, entonces, pues, ¿por qué escogimos estos contaminantes? Pues, o estos medicamentos que son el ibuprofeno y el diclofenaco. Estos dos medicamentos son los medicamentos más consumidos a nivel mundial. Además, son medicamentos de venta libre, lo que quiere decir que uno va a una farmacia sin fórmula médica y se los vende. Además, son considerados como medicamentos esenciales. El ibuprofeno y el diclofenaco son analgésicos, lo que quiere decir que ayuda a disminuir el dolor, tienen una actividad antiinflamatoria y el ibuprofeno es antipirético, lo que quiere decir que disminuye la fiebre. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que en un principio habíamos hablado que el destino final eran las aguas? Entonces, nosotros queríamos saber si en las aguas estaba presente estos dos contaminantes. Entonces, nos fuimos para la principal cuenca de Colombia, que es el Magdalena. Los ríos más importantes de eso, entonces, son el Cauca y el Magdalena. Esta cuenca, además, pues es importante en términos de desarrollo y economía, ya que sustenta aproximadamente el 80% de la población. Y entonces en estos dos ríos vive el bagre rayado del Magdalena, que es el más grande de la cuenca, puede alcanzar longitudes hasta de 1.5 metros y pesos hasta de 75 kilogramos. Además, es el segundo producto pesquero de importancia comercial en Colombia y es un pescado de amplio consumo humano, ya que su carne es magra, sin espinas intramusculares y además tiene un excelente sabor. Bueno, entonces, además de lo que les mencioné del pez, este es endémico, lo que quiere decir que nace, crece y se reproduce únicamente en estos dos ríos. Sin embargo, está en peligro crítico de extinción, según el Libro Rojo de Peces Dulceacuícolas de Colombia, ya que en los últimos 40 años ha habido una disminución en más del 80%. Entonces, esta disminución puede deberse a varias causas, que son los embalsamientos de los ríos, la contaminación, la degradación de los hábitats y la sobrepesca, que es lo que vamos a ver más adelante. Y pues esta disminución está afectando también la economía de las comunidades donde vive el bagre, ya que este pez es su principal fuente de trabajo, ingresos de alimentación, o sea que también está afectando en términos de seguridad alimentaria de las personas que viven allí. Bueno, entonces, adentrándonos en las causas de la disminución, podemos hablar que puede haber una pérdida o degradación del hábitat, que es cuando hay una modificación del ambiente donde vive entonces la especie. Esto se debe generalmente a una degradación, pues por una agricultura insostenible, la tala, el desarrollo residencial o comercial, la producción de energía y la minería. Otra de las causas es la sobreexplotación, cuando capturan peces más pequeños que todavía no han entrado en su etapa reproductiva y no se han logrado reproducir ni siquiera una vez en la vida. Entonces, para esto, sobre la explotación, los bagres tienen vedas. La veda significa que no se puede entonces pescar, no se pueden almacenar, comercializar o consumir durante las dos épocas del año. En estas dos épocas es cuando hay migración de los peces, porque los peces se reproducen en tiempos de migración y suceden 2 veces al año. Lo que se quiere hacer
es que no se pesque en esos periodos de reproducción y los peces más pequeños que ya están en su etapa reproductiva pueden reproducirse así sea una vez antes de que sean capturados. Dentro de las otras características o posibles disminuciones, entonces es los cambios climáticos. Siguiente, porfis. Bueno, entonces, a medida que va cambiando la temperatura, algunas especies entonces deberán adaptarse modificando sus rangos para detectar los climas aptos. Entonces, lo que pasa es que estos cambios en la temperatura pueden provocar confusión de los signos que desencadenan efectos estacionales. En este caso, pues los efectos estacionales son la migración y la reproducción. Y por último, la contaminación, que es la que nosotros estamos investigando, que es cuando alteran la disponibilidad de alimentos y por ende afectan la reproducción. Bueno, entonces teniendo todo esto en cuenta, lo que les acabo de decir, los objetivos eran dos dentro del proyecto, que se separaron como en dos fases. La primera era evaluar el estado actual de la contaminación. Nosotros queríamos saber si en este momento en el agua de los ríos Cauca y Magdalena, pues había presencia de estos contaminantes. Y si en las plazas de mercado, donde se venden estos bagres de los puntos donde tomamos el agua, pues también tenían concentraciones. Y por último, la segunda etapa era la fase experimental, donde teníamos bagres vivos en condiciones controladas, donde le determinamos diferentes parámetros para evaluar si había disrupción endocrina. Dentro de esos parámetros entonces estaba calidad seminal, vitelogenina, daño en el ADN y alteración de biomarcadores enzimáticos que yo les explicaré más adelante. Bueno, entonces para la primera parte, ya solo hablé. Siguiente peso. Entonces se hizo entonces el muestreo del agua. El muestreo del agua se hizo en 5 puntos del río Magdalena, que fueron Barranca Bermeja, Puerto Berrío, Puerto Serviés, Puerto Triunfo y La Dorada. Siguiente, porfis. Y en el Cauca se hizo también en otros 5 puntos, que fueron Ayapel, La Apartada, Nechí, Caucasia y Guarum. Las muestras se tomaron por duplicado en cada uno de estos puntos y fueron en 3 temporadas climáticas diferentes: lluvias, transición y temporada seca. La extracción de las muestras de agua entonces se realizó con la metodología EPA 1694, que son específicas para este tipo de contaminantes en las aguas. La extracción se hizo por fase sólida y se leyó en un equipo UHPLC triple cuadrupolo acoplado a masas. Y para las muestras de los peces, siguiente, porfis. Gracias. Entonces se hizo la compra de los bagres en las plazas de mercado de los mismos sitios donde se tomaban las muestras de agua. Se compraron entonces también por duplicado. Se hizo una determinación biométrica, que es el peso y la longitud. Se hizo un transporte refrigerado hasta el laboratorio que queda ubicado en Medellín, en la CIU de la Universidad de Antioquia, y allí se le hizo un fileteado y homogenizado. Sigue, porfis. Más. Bueno, y la determinación o la metodología empleada para la extracción y cuantificación fue la de Ketchers y se cuantificó en el mismo equipo que se cuantificaban las muestras de las aguas. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los resultados ya que cogimos las muestras de las aguas, las muestras de los peces en los diferentes puntos? Entonces, la primera gráfica que vemos a la izquierda es de ibuprofeno y están los 10 puntos de muestreo en las 3 temporadas climáticas, lluvia, seca y transición. Entonces, para ibuprofeno, todos los puntos en todas las temporadas estuvieron por debajo de 0.5 microgramos por litro. Esto quiere decir que no se detectaron concentraciones de ibuprofeno. Sin embargo, para diclofenaco, que es la gráfica que vemos abajo, en algunos puntos específicos del río Cauca, entonces vemos que hay mayores concentraciones. Mayormente o principalmente en las temporadas secas y en el punto de Nechí fueron donde se encontraron concentraciones hasta de 65 microgramos por litro.
Listo. Entonces, para los resultados para los peces, como vemos en las dos gráficas, que son de ibuprofeno y el diclofenaco, no se encontraron concentraciones por encima de 25 microgramos por litro, que era el límite de cuantificación, en ninguno de los sitios ni en ninguna de las temporadas. Entonces, lo que encontramos fue que ibuprofeno no estaba presente en las aguas ni en los peces y diclofenaco pues estaba presente en los puntos que tomamos las muestras. Y la segunda fase, entonces, es la experimental, donde se determinó entonces la calidad espermática, vitellogenina, si habían daños en el ADN y algunos biomarcadores enzimáticos. Bueno, entonces, la experimentación se realizó en la Universidad de Córdoba, en el grupo de investigación SIGPIC, con el profesor Víctor Atencio. Los peces que se utilizaron fueron capturados directamente del río Cauca. Estos se aclimataron durante 30 días en los estanques. Los estanques, como vemos en la gráfica, entonces estaban separados de acuerdo a sus diferentes concentraciones de ensayo. Las concentraciones que nosotros utilizamos fueron de 25 microgramos por litro o ppb, partes por billón, y de 50 microgramos por litro. Entonces, estos estanques, a su vez, estaban separados entonces por sexo. Además, teníamos estanques control con bagres que no recibían ninguna concentración de los contaminantes. Después de esta aclimatación, que fue de 30 días, todavía no, porfis, les medíamos entonces la longitud y el peso y hacíamos una extracción de la sangre y el semen. Todo esto se hizo en el tiempo cero, que es cuando ya los teníamos aclimatados, y después de la exposición, a los 4 meses, volvimos y repetimos todo el procedimiento. Ahora sí. Entonces, dentro del primer objetivo que teníamos era evaluar la calidad espermática, que no es más que la calidad de los espermatozoides, que para tener una reproducción exitosa, pues necesitamos además que los espermatozoides también nos cumplan ciertas características. Entonces, vamos a ver aquí en el video, le puedes dar en siguiente, cómo se realiza la extracción del semen. Lo que se hace es que uno hace una presión abdominal y se recoge entonces la muestra. Esto se analizó por el sistema CASA. Siguiente, por favor. Los parámetros entonces que nosotros analizamos fueron la motilidad total, que es la habilidad de moverse espontánea e independientemente, estamos hablando de los espermatozoides. La inmotilidad es que los espermatozoides no se están moviendo, lo que no quiere decir que estén muertos. La progresividad total es que además que se mueven hacia adelante y se determinaron las diferentes velocidades. Estos análisis se hicieron in vivo, como lo acabamos de ver, que eran los peces que estaban en las concentraciones de 25 y 50, y otro análisis para comparar se hizo in vitro, en condiciones totalmente de laboratorio. Lo que nosotros hacíamos era, cogíamos los peces control, que son los que no habían recibido ninguna concentración de los medicamentos, que estaban, por decirlo así, limpios, y los activábamos con agua a las concentraciones en las que estaban los peces de la experimentación. Entonces, el agua estaba a concentración de 25 y 50 y se adicionaban a esos peces control. Bueno, entonces los resultados de ibuprofeno in vivo, vamos a ver que el control está representado por el color amarillo, el de los peces que estaban en concentraciones de 25 microgramos por litro en azul y los de 50 en verde. Entonces, el primer grupo que vemos es motilidad total, que recordemos que es la capacidad de moverse. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que uno quiere cuando habla de calidad espermática o de la calidad de los espermatozoides? Uno quiere que se muevan y que se muevan hacia adelante, que es la progresividad, y además que tengan una muy buena velocidad para que alcancen entonces al óvulo. Entonces, en este caso, representado con el asterisco, fueron los que tuvieron entonces algún cambio significativo. Entonces, a concentraciones de 50 microgramos por litro, vemos que la motilidad total disminuye casi hasta el 65%, o sea, apenas el 65% de mis espermatozoides se están moviendo. De ese 65, el 35% está inmóvil, ¿cierto? Porque es el contrario.
y vemos que a concentraciones de 50 la progresividad, que es que se mueven y se mueven hacia adelante, no alcanzan ni siquiera ese 10%, o sea, del 65% que se me están moviendo, apenas el 8% se está moviendo hacia adelante y vemos que las velocidades a 50 pues bajan muchísimo. Bueno, en comparación con los análisis in vitro, que fueron los de condiciones de laboratorio, vemos que está mucho más aumentada estos parámetros. Entonces, la motilidad total en las concentraciones de 50, vemos que está casi al 30, y apenas de ese 30, el 2% se está moviendo hacia adelante, y las velocidades pues no alcanzan ni siquiera el 30%. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir hasta acá? Que a concentración de 50 microgramos por litro, el ibuprofeno puede afectar seriamente la reproducción y pues por ende la descendencia de estas especies en la cuenca. Bueno, para los siguientes análisis nos requerimos entonces la extracción de las muestras de sangre. Vamos a darle en siguiente, porfa. Acá vemos cómo se hace la extracción y se hace en la vena caudal, que es la vena que está ubicada en la cola. Esto se hace con ayuda de vacutiners y los tubos contienen anticoagulante ETA. Bueno, entonces, el parámetro que se analizó, el siguiente, es la vitelogenina, que tiene un nombre extraño, pero realmente no es una proteína que es precursora de la yema del huevo. Normalmente esta se debe encontrar en las hembras, pero pues en mayores cantidades en las hembras porque son las que producen esta proteína. Y si se encuentran en los machos, nos está indicando que hay una alteración o una disrupción endocrina, posiblemente una feminización. Sin embargo, pues hay que hacer una aclaración que los machos de los peces, así como en los humanos, que tienen concentraciones de estrógeno en los hombres, pues en los peces los machos también pueden contener concentraciones de vitelogenina. Sin embargo, lo que uno espera es que no sean muy altas, porque si son altas, entonces ya estamos hablando de alguna alteración. Entonces, para determinar este parámetro se realizó con el plasma, que es cuando se separa de la sangre completa, se realizó con un kit comercial específicamente para esta proteína y para peces, y se leyó en un espectrofotómetro. Entonces, acá vemos los resultados para ibuprofeno de esta proteína. El control está con amarillo y los que le siguen son las hembras a 25 y 50 y los machos a 25 y 50. De color más clarito vemos el tiempo cero, que es cuando iniciaron, y después de los 4 meses. Entonces, en la gráfica vemos que no hay ninguna diferencia significativa estadísticamente. Es más, las concentraciones de vitelogenina están similares en machos y en hembras. Entonces, en este caso, pues el ibuprofeno a estas concentraciones y por este tiempo no logró afectar esa proteína. Entonces, no teníamos, por decirlo así, machos feminizados ni alteraciones por este parámetro. El siguiente parámetro que se analizó fue si habían daños en el ADN. Esto se hizo con un citrómetro de flujo, se realizó con sangre completa y se reutilizaron dos tinciones diferentes, una que es la Diox-6, que es para mirar las mitocondrias viables, y el yoduro de propidio se utiliza para teñir las membranas de las células rotas. Siguiente, porfis. Lo que entonces mirábamos acá, podemos ver en el histograma de la izquierda, entonces el 2N, que es el pico de la mitad, más a la izquierdita es el ISLIS. El 2N entonces nos está representando el ADN no fragmentado. El menos al 2N son los daños en el ADN, o sea que están fragmentados, y el 4N son las células somáticas. Entonces volvemos a las gráficas de barras y vemos que la 2N, que son el ADN que no está fragmentado, representa casi el 98%. Entonces, nuevamente, así como vitelogenina, vemos que no hay alteraciones, repito nuevamente, a estas concentraciones y por este tiempo de exposición. Sin embargo, pues se ha encontrado que los daños o este tipo de alteraciones del ADN y en proteínas no suceden en la primera generación, o sea, los cambios que se pueden o las alteraciones se podrían ver en la siguiente generación de estos
peces que fueron ya afectados. Y tampoco se sabe muy bien el tiempo en el que pueda causar esas alteraciones. También quiero recordarles que estos son peces que estaban en condiciones controladas, o sea que nosotros los teníamos y sabíamos cuáles eran las concentraciones que les íbamos agregando. Pero, pues los peces generalmente se encuentran en los ríos donde tienen diferentes concentraciones y no únicamente de ibuprofeno y diclofenaco, sino de todos los contaminantes que puedan haber en el agua. Bueno, y por último, los análisis de biomarcadores enzimáticos los realicé en la Universidad de Murcia, en España, con la profesora Emma Martínez, del grupo de toxicología y evaluación de riesgos. La mayoría de los biomarcadores que vemos aquí se realizaron por kit y se midieron en un analizador automático. Por otro lado, la acetilcolinesterasa, que es otra enzima, esta sí se midió de la manera tradicional y se cuantificó por un espectrofotómetro. Bueno, la importancia de realizar estos análisis en biomarcadores es porque estamos hablando de nivel molecular y bioquímico. A partir entonces de estos resultados de biomarcadores, uno puede predecir correctamente sobre algunas alteraciones que pueden ser más visibles. Bueno, cada tipo o cada enzima puede indicarnos diferentes alteraciones. Entonces, lo que nosotros analizamos acá fue la lactato deshidrogenasa, que nos va a mostrar si hay un daño en la membrana mitocondrial, la creatinquinasa, si hay daño muscular, la acetilcolinesterasa, si hay neurotoxicidad, otras enzimas como alanina aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, fosfatasa alcalina, gamma glutamiltransferasa, si hay algún tipo de daño hepático, y proteínas, creatinina, urea, albúmenas y globulinas, si hay algún daño en el estrés oxidativo, pues o si hay producción de estrés oxidativo. Entonces, para este caso, en el ibuprofeno, siguiente porfis, hubo cambios o alteraciones en la LDH, la CK y la urea. Dale porfis, porfa. Otra vez y otra vez. Listo. Entonces, en esas tres hubo cambios y los mayores cambios se vieron en la creatinquinasa y en la urea en las concentraciones de 50 microgramos por litro y la LDH en ambas concentraciones. Siguiente, porfis. Entonces, ya como conclusiones y a modo de resumen, entonces los resultados de este estudio muestran que el diclofenaco puede estar presente en las aguas del río Cauca, principalmente en las temporadas de transición y seca, alcanzando concentraciones hasta de 75 microgramos por litro, que no encontramos concentraciones de ibuprofeno en las muestras de aguas para ningún sitio en ninguna estación climática, y el ibuprofeno en concentraciones de 50 microgramos por litro en agua puede alterar entonces la capacidad espermática. Lo vimos tanto en las pruebas in vivo como in vitro, y esto afecta seriamente la reproducción y, por consecuencia, la descendencia del bagre rayado en las cuencas de estos dos ríos principales de Colombia. El ibuprofeno en concentraciones tanto de 25 como de 50, vemos que es más marcado en concentraciones de 50, después de los 4 meses de exposición causaron alteraciones en los niveles de la LDH, CK y urea. Después de los 4 meses de exposición, no se encontraron evidencias sobre alteraciones de vitelogenina o cambios en el ADN, pero pues ya teniendo en cuenta los demás que les había contado. Y por último, siguiente porfis, entonces se habla es que los productos farmacéuticos son esenciales para la salud, pues tanto humana como animal. Sin embargo, estos se están reconociendo como una preocupación medioambiental cuando entran en los sistemas acuáticos. Lo que se quiere también con este proyecto es hacer un llamado a las autoridades ambientales para establecer regulaciones en las aguas para que las aguas no sean vertidas directamente sin ningún tratamiento y para que tengamos pues un consumo de aguas seguras y para los animales que viven allí pues también estén en condiciones. Y pues los invito a todos a seguir investigando con temas relacionados. Por último, quiero agradecer entonces a los financiadores de este proyecto que fueron Colciencia, del grupo GEDECON Geolibna, a Sapiencia,
y a las diferentes universidades, la Universidad de Córdoba, la de Murcia, la de Antioquia y el Colegio Mayor de Antioquia por la invitación. Quedo entonces a la orden de todas las preguntas que me quieran hacer. Muchísimas gracias, Sara, por tu presentación. Voy a eh, dejar de compartir pantalla para que conversemos. Y si necesitamos nuevamente la presentación, me informas. Listo. No, felicitaciones por ese trabajo tan interesante y tan exhaustivo. Se nota claramente pues como todo el esfuerzo que se hizo en ese trabajo y las técnicas analíticas tan importantes que se utilizaron también para hacerle seguimiento a ese lindo trabajo. Muchísimas gracias. Pues realmente lo que vemos es solamente una partecita, porque así como contándoles de anécdotas, tuvimos muchos problemas al principio con los bagres vivos, con la experimentación en vivo, porque nosotros empezamos haciendo los análisis en la piscícola que está en Puerto Berrío, sí, cerca de Puerto Berrío, en San Roque, ahí cerquita. Y como allá tienen una temperatura un poquitico más abajo de los que están en el Cauca, estuvimos 1 año y medio comprando peces, aclimatándolo y finalmente todos se nos murieron, absolutamente todos. Entonces, por milagros de la vida, llegó el profesor de la Universidad de Córdoba, en Montería, que él ha trabajado con bagre porque además, pues los bagres, nadie trabaja con ellos porque además estos no se reproducen en cautiverio, son unas especies muy delicadas, pues aparte de que están en vía de extinción. Entonces, o sea, lo que vemos aquí es la parte linda, pero detrás de eso hubo un trabajo muy, muy grande. Claro, no, y quiero también que los chicos vean esta experiencia, ¿cierto? En que tú has entregado un trabajo de años en menos de una hora, o en una hora aproximadamente, pero el trabajo que hubo detrás de eso fue bastante grande. Hay, como nos mostraste en el video, por ejemplo, aprender a extraer el semen de un pez, no sé, a reconocer una hembra y un macho en un pez. ¿Eso cómo lo hicieron? ¿Cómo se reconoce el sexo en el bagre? Bueno, pues este pez es diferenciado, lo que quiere decir que tiene diferencias entre los machos y hembras. Las hembras son mucho más grandes en estas especies, pero pues uno no sabe cuántos años tienen, pues si puede ser un macho pequeño o un macho ya adulto, entonces pues se reconocía, eran por los orificios en los genitales, las hembras tienen 3 huequitos y los machos tienen 2. Y pues hay unas que no han llegado, por decirlo así, a su etapa reproductiva, entonces uno no puede distinguir bien esos 3 orificios y lo que se hace es que con cánula toca empezar a fijarse cada uno de los huequitos y ahí Ah, sí uno caramba. sabe si es macho o es hembra. Sara, quedé también con una preocupación. Al principio de la presentación mostrabas, por ejemplo, que las mujeres somos más afectadas endocrinológicamente por los contaminantes emergentes, según lo que mostrabas, ¿cierto? Bueno, entonces nos toca a nosotros pronto llevar la bandera para que se fortalezcan esas regulaciones y esa normatividad, ¿cierto?, que se pone ante estos contaminantes, que como lo dijiste, no es que sean nuevos, ¿cierto?, sino que la problemática o las consecuencias como tal de su presencia han sido de preocupación en los últimos años, porque ya se ve evidencias pues de todo eso que pasa. Ahí vemos pues la importancia también no solo de trabajar en la regulación, ¿cierto?, sino que esa regulación va a impulsar la aplicación de las tecnologías para poderlos abatir, ¿cierto? Yo quiero darle la palabra también a los estudiantes o a los profes que están presentes que quieran hacer alguna pregunta. Voy a habilitar el chat por si de pronto alguno tiene problemas
con el sonido y quiera escribir una pregunta en el chat. Mientras lo hacen, quisiera, no sé, que si puedes hablarnos o mostrarnos, me dices que comparta. Yo recuerdo que el profesor Gustavo me había hablado de ese trabajo pues como tan interesante y todo lo que les tocó aprender, pero no solamente desde el hacer, ¿cierto? Sino los hallazgos que encontraron que a lo mejor no tienen, no se muestran en los resultados porque es algo cualitativo, ¿cierto? Y esos resultados son bastante cuantitativos y es lo que encontraron en los peces. El audio, Sarita. Que pones, porfa, la diapositiva 57, creo que es la que está oculta. Vamos a ver. No funcionó con... Pero ahí estamos viendo la última. Ya. No, que no me había funcionado con los números. No le pone el número y sale. Ahí. Listo. Entonces, nosotros trabajamos con dos contaminantes, que fue ibuprofeno, que fueron los resultados que vimos de la parte experimental, porque diclofenaco en la primera parte, que era el estado actual de la contaminación, pues podemos ver los dos. Sin embargo, el diclofenaco, pues no vimos ninguno de estos resultados porque tuvimos un pequeño inconveniente con el diclofenaco y es que los peces se nos murieron por daño hepático. Nosotros teníamos a los peces en los estanques, como lo vieron en la gráfica, estaban divididos entonces en 25 y 50 y estaban divididos a su vez por sexo. Entonces, bueno, quiero también recordarles que estos estanques, estos peces son sensibles a la luz. Entonces, ellos siempre están en el fondo y las aguas necesitan que sean turbias. Entonces, uno no es como en las peceras que puede ver a los peces todo el tiempo, ni los está viendo cuando pasan, sino que tiene que hacer un acto de fe y pensar que los peces están ahí. Y se escuchan, hay veces, cuando salen a comer. Listo, porque ellos tienen unos ojos muy pequeños que además les molesta, son fotosensibles, les molesta mucho la luz y por eso son peces de fondo. Bueno. Entonces nosotros teníamos los peces ahí y después de los 54 a 60 días de exposición a este contaminante, los peces empezaron a salir, o sea, a flotar, ya estaban muertos. Cuando les hicimos las autopsias, que es la figura que ven la 1 y la 2, las primeras dos figuras, entonces vemos pues que los peces estaban pues amarillos y tenían el hígado, que son las dos últimas fotos, que está totalmente necrosado. El color de este hígado es como lo vemos en la segunda imagen, ese rosadito que se ve ahí, aunque ese no sea el hígado, es de ese color. Y como vemos en estas dos últimas gráficas, pues el hígado estaba completamente negro. Cuando nosotros fuimos a poner los peces que estaban en las concentraciones de 25, pues porque esos que se murieron y flotaron fueron de las concentraciones de 50, los peces no existían, ya estaban en los huesitos, porque como les digo, los peces no los vemos a simple vista, o sea, no supimos ni siquiera cuándo se murieron, se quedaron en el fondo y ahí quedaron simplemente los huesitos, entonces probablemente, pues y seguramente, esos peces se murieron muchísimo antes de los de la concentración que estaban al doble. La mayor preocupación que hay es que ustedes vieron que las concentraciones que encontramos en agua fueron hasta de 72. Y nosotros acá estábamos en concentraciones de 25 y 50 y no aguantaron ni siquiera los 2 meses de exposición. Entonces, pues esto es lo grave, o sea que no aguantaron ni siquiera los 2 meses con esta concentración que es relativamente baja porque son partes por billón y pues los peces en condiciones naturales, ellos no están ni siquiera a esas concentraciones, sino que a concentraciones mucho más altas y están haciendo interacción entonces con otras sustancias, generando metabolitos y otros compuestos incluso entonces más tóxicos. Realmente la pregunta, si estos contaminantes causan, ¿es una posible causa? Sí,
realmente es una posible causa de la disminución. Vemos además que afecta directamente el sistema reproductivo de los peces, la calidad espermática baja muchísimo, pues si los peces, listo, les vamos a dar un tiempo para que se reproduzcan, pero si en ese tiempo ni siquiera ellos son capaces de reproducirse en las condiciones adecuadas, es muy difícil que, pues, que tengamos bagres por el momento si no salen legislaciones y límites que deben cumplir. Sara, y siendo un poquito egoísta o pensando un poquito egoísta, pues bueno, estamos viendo el efecto pues como en esa especie, pero nosotros comemos esa especie, ¿cierto? Y como decías, hay una bioacumulación de esos contaminantes, o sea que eso también, no solo por eso, nosotros también tomamos esos medicamentos, ¿cierto? Entonces el diclofenaco también tiene ese efecto en nosotros, por eso no se puede ni abusar ni automedicarse. Sí. Por acá tengo una pregunta del profe Fidel. Profesor Fidel Granda, buenas tardes. Por aquí dice, felicitaciones por tu trabajo y por la presentación. Va a aprovechar para hacer una pregunta. Dice, ¿cómo fueron los procesos respecto del comité de bioética? Listo. El Comité de Bioética es el de la Universidad de Antioquia, al cual pertenece entonces el grupo de investigación. Lo que uno hace es que pasa una carta y ellos ya le indican cuál es el número de especies que uno puede tomar. Entonces, como nosotros estábamos hablando de especies en vía de extinción, el número máximo que podíamos tomar fueron 3 peces por tratamiento. Sin embargo, les cuento que nos tocó extender un poquito porque como todos los peces se nos murieron al inicio, pues ellos nos dieron como el aval de poder tomar los otros peces para la experimentación, porque en primera instancia pues no pudimos hacer absolutamente nada, solamente teníamos una hembra que era gigante, que duró hasta lo último, pero no la podíamos trasladar desde San Roque hasta Montería, porque era fijo que se nos iba a morir, porque estos peces son súper delicados. De hecho, el transporte de estos peces también es otra odisea y otro cuento, o sea, de llevarlos, de capturarlos simplemente en el río para llevarlos a la Universidad de Montería, era otro cuento. Claro, y más con lo que dices que son fotosensibles. Ah, y además estos peces, yo no sé si ustedes los conozcan o no, pero estos peces se caracterizan porque no tienen escamas. Entonces, ellos están recubiertos como si fuera una piel de tiburón. Ellos son completamente lisos, ellos tienen como una capa de baba que los protege. Entonces, eso los hace mucho más delicados, porque además ellos tienen unas púas y unas espinas que si están como almacenados, pues cuando los llevábamos estaban juntos, no pueden estar juntos, ellos se punzan con esas espinas y como tienen esa piel tan delicada de una, entonces se desgarra. O sea, son muy delicados por todas Sí. partes. Sara, cuando nosotros trabajamos con contaminantes, ¿cierto? Para poder tener unos parámetros de lectura correctos, necesitamos inocular el agua sintéticamente, ¿cierto? Es decir, asegurar que vamos a iniciar la experimentación con esa concentración exacta para todas las pruebas, ¿cierto? Entonces, digamos que somos blanco de críticas, ¿cierto? Por hacer eso, porque de alguna forma para estudiar la contaminación tenemos que contaminar. Por lo mismo, entonces, tenemos un gran compromiso, ¿cierto? Que es de entregar esas aguas descontaminadas porque es que no estamos, no podemos estar contribuyendo precisamente al problema que estamos evidenciando. ¿Qué hicieron ustedes en el proyecto? Pregunta el profe Fidel, para tratar esos residuos, esas aguas con las que se trabajaron en el proyecto. Listo, entonces, como dice la profesora Gina, uno tenía que estar seguro de que estas aguas tuvieran esas concentraciones. De hecho, nosotros semanalmente hacíamos medición de las aguas porque casi siempre en ibuprofeno había que hacer reajustes porque el ibuprofeno es fotosensible, o sea,
Estos estanques estaban expuestos a la luz, porque además los peces se regulan por los ciclos de luz y pues del día y la noche, entonces no pueden estar como recubiertos por nada. Entonces el ibuprofeno se nos iba degradando, entonces semanalmente nos mandaban entonces muestras para saber a qué concentraciones estaba y si necesitábamos entonces aumentarle, o sea, agregarle más del contaminante para que siempre estuviera pues más o menos en 25 y en 50. Entonces con ibuprofeno no tuvimos ningún problema porque como este se degradaba bastante por la luz, no había problema. Además, nosotros tomábamos estas aguas directamente del río Cauca y cuando se hacía la disposición final, se vertían nuevamente al río Cauca. Y para diclofenaco, pues únicamente se tuvieron esos 2 meses cuando se nos murieron todos los peces y una parte se hizo por degradación de la luz y la otra parte la manejaron ya en la Universidad de Córdoba, que fueron con peróxidos, que fueron ellos los mismos que trataron y ya nos mandaron entonces las muestras para detectar exactamente si ya están por debajo del límite de cuantificación para hacer entonces los vertidos nuevamente al río Cauca. Bueno, ahí ves la pregunta del profe, dice, ¿cuáles fueron los órganos más afectados? Bueno, entonces el principal, el que ustedes vieron ahí que la profe Gina les compartió ahorita, era el hígado que estaba totalmente necrosado. Nosotros mandamos a hacer unos, ¿cómo es que se llama? O histológicos, o sea, uno hace cortes histológicos, bueno, de hecho no los hace uno solamente manda las muestras en formol de cada uno de los órganos y ellos hacen unos cortes histológicos, que es cortar así súper delgadito las muestras para ver entonces las células y lo que más encontró daños principalmente es el hígado. Entonces, ¿por qué se encuentra más en el hígado? Porque es el que hace toda la filtración. O sea, allí es donde se recogen entonces tanto los metales como este tipo de contaminantes emergentes. Ese es el órgano que nos está haciendo la filtración. De hecho, pues dicen que si en humanos y animales, cuando se hacen ensayos, si se encuentran contaminantes, hablando de todo en general, en sangre, es porque han sido adquiridos recientemente. Si uno ya encuentra contaminantes en órganos o en músculo, es porque se trata de bioacumulación pues o biomagnificaciones, porque estos contaminantes ya han estado ahí muchísimo tiempo, que han alcanzado entonces a migrar a los órganos, pues, o al músculo como tal. Sara, preocupante entonces, no sé si entendí mal, pero al principio habías mencionado que el diclofenaco precisamente había sido sacado de esas listas de medicamentos regulados. Y mira el efecto que nos acabas de mostrar que tiene. Es que volviendo al diclofenaco, por eso además interesa tanto, porque es que el diclofenaco y el ibuprofeno son los más consumidos en el mundo. Y lo que les dije, esos son de venta libre. O sea, cualquier persona lo puede ir a comprar en cualquier tienda. De hecho, en las tiendas hay veces venden ibuprofeno y diclofenaco, ¿cierto? Ellos entraron en la primera lista por esto mismo. Entró el diclofenaco y se tenían entonces, ellos sacaban regulación para esa época en las primeras listas que el diclofenaco en las aguas podía estar en concentraciones de 0,5 microgramos por litro y en los peces, todo eso hablando de agua dulce, que es como el bagre que se encuentra en los ríos, iba a tener concentraciones hasta de 1 microgramo por litro. Sin embargo, las industrias farmacéuticas, por su parte, como se dieron cuenta que las iban a afectar, empezaron a hacer investigaciones que a ellos les daba que no causaba afecciones, pero por toda la literatura y por pues por todos los cambios que hemos visto evidente en este trabajo, el diclofenaco afecta, pues no solamente a los bagres, sino que también hay investigaciones. De hecho, las mayores investigaciones que se encuentran en calidad seminal se encuentran en humanos. Lo primero que se investigó fue calidad seminal en humanos y después se empezó a investigar en peces. Pero el diclofenaco sí que afecta y de hecho por eso se incluyó. Y después, por presiones y porque hicieron estudios que supuestamente decían que no afectaba, entonces se retiraron de las listas. Y cuando se retira de la lista, pues ya los límites no aplican en estos casos. Claro. El profe Alejandro tiene una pregunta. Sara, muchas gracias por la presentación, muy chévere, muy interesante pues saber que esto está pasando. Y yo tenía dos preguntas antes de que Fidel vuelva otra vez a preguntar.
Ya tiene una lista. La primera es, por ejemplo, yo soy alérgico al ibuprofeno, entonces la bioacumulación de ibuprofeno en los bagres, o sea, si yo me como un filete de bagre, entonces estar matando, pues esa es una pregunta. Y la otra es, ustedes estaban haciendo pues como ese análisis de las concentraciones de estos contaminantes durante las épocas de sequía y de lluvias, pues, o de caudales más altos. ¿Creen que de pronto estos caudales, o sea, el caudal del río se pueda convertir en un indicador de acumulación? O sea, ¿podrían usar también este valor de caudal como, como un indicador para alertas o algo así? Bueno, entonces empecemos con la primera, la de la alergia. Cuando uno se come un pez que tiene, por ejemplo, concentraciones de estos contaminantes, pues la mayoría de veces no te estás comiendo el ibuprofeno como te lo tomaste, ¿cierto? Te estás comiendo son los metabolitos o en interacción con otros. Entonces es muy difícil que esto sea. Si estamos hablando, por ejemplo, de mercurio, te estarías comiendo metilmercurio, ¿cierto? Eso ya sabemos, es fijo. Si te estás comiendo el metal, el metilmercurio, estamos hablando de cadmio, es el cadmio lo que te estás comiendo. Así como en los metales, que vemos que ellos sí tienen y están regulados, pues hay unas dosis también de lo que uno se pueda comer. Yo en la maestría hice mi investigación, fue con metales pesados en peces, los buenos y los malos. Entonces, lo que uno se puede comer peces con metales. Sí, acá se los digo, se pueden comer peces con metales, sin embargo, pues hay unos límites. No es que si uno se va a comer un pez contaminado con mercurio se va a morir al otro día, no, que le va a causar daños neurológicos, no. O sea, no nos podemos poner tan extremistas porque si no, pues primero no comeríamos nada y segundo, las cosas no funcionan tampoco así. O sea, no es un cianuro que nos está comiendo. El cuerpo también es capaz de degradar ciertas sustancias y también vemos que se pueden bioacumular, pero pues hay unas dosis máximas. Entonces, por ejemplo, uno hace unas cuentas de que para que te pueda causar una afección, por ejemplo, por mercurio, te tendrías que comer como 3 kilos diarios de peces. Acá en Colombia no se acostumbra a comer tanto pescado, empezando por ahí, ¿cierto? No estamos en los países nórdicos, ni en esos países donde sí hay un alto consumo de pescado, pues y este sí es un problema. Entonces, si te vas a comer un pez que estaba cargado de ibuprofeno, seguro no te vas a intoxicar, ¿cierto? Lo que uno recomienda siempre es una dieta balanceada y que se puedan ir consumiendo diferentes alimentos para esto mismo. O sea, para que no haya una bioacumulación y para que el cuerpo pueda ir depurando todos estos contaminantes. Entonces, primero no te vas a intoxicar y pues esos medicamentos no es el ibuprofeno en pastilla que te lo estás tomando, ¿sí? Como si son los metales que sí son tal cual. Bueno, y la segunda pregunta de los caudales, entonces, bueno, es difícil porque además a nosotros nos tocó cuando estuvo todo lo de Hidroituango. Cuando pasó lo de Hidroituango, que eso tiene que ver también con el Cauca, entonces hubo represamientos, también hubo muerte de los peces y hablando entonces de las concentraciones de estos contaminantes en las aguas, los que encontramos mayores concentraciones fueron precisamente los del río Cauca, asociados entonces pues a estos sitios y los caudales del río Cauca son muchísimo menores que el Magdalena, pues el Magdalena es una cosa, solamente con verlo uno ya sabe que se lo va a llevar. En cambio los del Cauca pues son sistemas semicerrados que pueden tener pues entonces este tipo de comportamientos. Además, las mayores concentraciones fueron en las épocas secas y de transición, donde hay disminución de la columna de agua y pues concentración de este tipo de contaminantes y en general pues de los contaminantes. Entonces, decir que el caudal va a ser un parámetro como de dilución o de saber si hay más o menos, no, porque además eso también depende de las épocas en las que se encuentre, o sea, de los vertimientos. Cuando hablamos también en temporadas secas es cuando hay temporadas de vacaciones, entonces todo el mundo se va para las aguas, ¿cierto? Entonces, eso depende de muchísimos factores y por eso sería difícil entonces, porque en esos ríos pasan muchísimas dinámicas, hay muchos derrames, pasan cosas como Hidroituango, entonces tener como ese parámetro sería muy difícil para este tipo de contaminantes. Muchas gracias.
Yo creo que muchos quedamos tranquilos con lo del consumo de peces. Muchas gracias por esa parte de tranquilidad, Sara. Por acá tengo una pregunta del profe Fidel, dice, ¿pudieron determinar el mecanismo o vía de ingreso de los contaminantes en los peces? O sea, si era cutánea, digestiva o respiratoria. Bueno, son de todas las formas porque estos bagres, además, es que ellos son un poquito delicados, mucho. Ellos no comen cuido porque ellos no están acostumbrados a todo lo de la reproducción de mentiritas. O sea, ellos no se reproducen en cautiverio, ellos no comen cuido, ellos solamente comen alimento vivo, además que no puede ser nada muerto. Entonces, lo que ellos comen son peces que son más pequeños, que no me acuerdo cuál es el nombre que le dicen allá. Bueno, son como unas abaleticas. Son unos peces muy pequeños que están vivos en el agua donde ellos viven, ¿cierto? O sea, nosotros teníamos a los peces en contaminación, pero habían otros peces pequeños que vivían con ellos porque ese es el alimento de ellos. Entonces, la entrada es tanto por el alimento que ya tenía la concentración como el medio en el que estaban. Entonces, era por los dos lados, porque justo ellos no comen sino alimento que se mueva. Si está quieto, ellos no se lo comen. Es por lo mismo que les digo, como ellos no tienen una buena visión, ellos con las barbitas que tienen, entonces van detectando qué es lo que se está moviendo y eso es lo que ellos se comen. O sea que es por todas partes. Y bueno, otra pregunta. Y los chicos, si tienen una pregunta, háganla en el chat o levantan la mano, porque si él tiene apoderado el espacio, entonces ustedes también tienen derecho. Dice, y esta última dice, nos advierte, usaron concentraciones de 25 y 50 microgramos por litro. ¿Qué se esperaría en dosis más altas? ¿Se puede predecir el comportamiento en un descrito en la teoría? Dice, y muchas gracias, Sara, por las respuestas y por la presentación. Bueno, con mucho gusto. Bueno, como vimos en la presentación, recuerden que los disruptores endocrinos, que en este caso es el diclofenaco, el ibuprofeno todavía no se ha determinado como disruptor endocrino, no siguen entonces las curvas dosis-respuesta. Es decir, si yo tengo una concentración de 25, en este caso, vamos a hablar de este caso, no me hizo tanta cosa. Pero tengo una concentración de 50 que sí me afectó súper, o sea, me afectó gravemente a los peces. Pero si yo de pronto lo hago una concentración de 5 microgramos por litro, es posible que tenga las mismas afecciones que la concentración de 50, porque recordemos que eso es una forma de U, que a concentraciones bajas también nos pueden dar respuestas o alteraciones muy altas, a concentraciones en la mitad, que podríamos decir que es la de 25, nada, y a concentraciones altas nuevamente podríamos tener en concentraciones, alteraciones entonces graves. Nosotros solamente tuvimos en cuenta estas dos porque tuvimos en cuenta la dosis letal, ¿cierto? Y esta la dividimos, como le íbamos a tener en exposiciones tan largas, entonces hicimos una división entre 10, que así es como se hace pues la predicha. Así acabamos entonces la gráfica. En concentraciones entonces bajas podemos tener respuestas altas, en la mitad que diríamos que es la de 25, nada, se puede presentar como el control, y en las de 50 entonces vemos otra vez unas respuestas o unas alteraciones altas. Entonces tendríamos que hacer otros ensayos en concentraciones más bajas porque en estos casos no sabríamos si hay o no alteraciones. Sin embargo, en otros estudios se han encontrado que en concentraciones muy bajas también hay efectos, sobre todo en embriones de peces, sino que es que nosotros no podíamos abarcar hasta allá, pues primero por los dineros, por los tiempos y porque, como les comenté, el bagre no se reproduce en condiciones de cautiverio. Entonces, además que para alcanzar estos tamaños se necesitan varios años, o sea, no es como los otros peces que se utilizan generalmente, que son el pez cebra, para ese tipo de análisis, que ellos en 2 meses ya están completos en su etapa reproductiva. En cambio, estos peces necesitan años para llegar a estas longitudes, pesos y llegar hasta edades reproductivas. Entonces, no podríamos predecir si a niveles nos podrían causar
estas alteraciones igual. Sara, recuerdo pues que nos mostraste que con el diclofenaco, ¿cierto? Cuando esta última imagen, ¿cierto? Que tenían el hígado necrosado fue a 50 ppb, mientras que a 25 ya hace rato como que se habían muerto, ¿cierto? O sea que ahí ocurriría era como esta parte de acá, ¿cierto? Sí. O sea, 25, el efecto era muy grande y a una mayor concentración sería esta. Y entonces todavía no se sabría si 50 sí está aquí abajo o 75 también estuviera ahí, ¿cierto? O sea, sí, Exactamente. toca hacer un estudio bastante amplio, pero obviamente hay priman muchas cosas y es el dinero, ¿cierto? Los recursos, nosotros le hemos comentado a los estudiantes, ¿cierto? Que es muy importante esa parte de la financiación. Eso le da también, pues, independiente de los objetivos que uno tenga, también da bastante, pues, como alcance y el tiempo. Obviamente, uno quiere seguir y seguir y uno ve que, yo creo que todos hemos tenido esa experiencia y uno está estudiando y se encuentra cosas y sigue y eso le sale en ramas como a un árbol y entonces al final le toca a uno ir recortando, no, vamos a ir entonces delimitando ese alcance porque no lo puedo hacer todo, ni por tiempo ni por dinero, y en fin, hemos todos yo creo que vivido esa experiencia. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Sara? Parece que no. A ver, Duan va a hacer una pregunta, dice, Sara, buenas tardes, dice, hablando a nivel local, aparte de la normatividad de residuos peligrosos y el tema de vertimientos, dice, ¿en Colombia se tiene algún plan o una gestión específica que permita reducir la problemática y las dosis de los contaminantes en las especies, dado que somos un país costero? Bueno, tristemente, no. Acá no hay absolutamente nada, porque los que nos rigen a nosotros realmente es la Unión Europea. O sea, si ellos no hacen normas, nosotros no las copiamos, porque realmente, pues las de nosotros son una copia de las de ellos. Entonces, ellos son los que más han trabajado en toda la temática de aguas. Ellos son los que están, pues, en el número 1 de todo lo correspondiente a las aguas. Vemos que tanto de disruptores endocrinos que ellos están trabajando desde 1999 y ahora con contaminantes emergentes sacando las listas de 2015. Y ni siquiera ellos han sacado, o sea, como el límite máximo que deben tener esos contaminantes en las aguas. Entonces, de todos esos contaminantes, la única normatividad que nosotros tenemos, que son de contaminantes emergentes, es lo del triclosan, que ya tenemos una regulación por lo de la comunidad andina, que nosotros pues hacemos parte de ellos y ellos dijeron cuáles eran entonces los porcentajes máximos que se debía tener a todos estos productos que se les adiciona triclosan. Pero por otra parte, no hay absolutamente nada. Acá las aguas, pues la mayoría de lugares en Colombia no tiene plantas de tratamiento de aguas residuales y las que sí los tienen, pues no están obligados a hacer este tipo de tratamientos. Además, porque esos tratamientos son supremamente costosos. O sea, la eliminación de esos contaminantes son muy costosos, entonces una planta de tratamiento, pues por ahora no tiene la necesidad de invertir en hacer estas eliminaciones de esos compuestos si no hay una autoridad encima que le está diciendo que tiene que cumplir, porque si nadie le dice que tiene que cumplir, pues ellos no van a invertir en este tipo de tecnologías que son costosas. Claro, no, y de igual forma por la misma ruta, ¿cierto?, de transporte de estos contaminantes, como nos mostraste, nosotros mismos, ¿cierto?, por la medicación, pues es inevitable que las aguas municipales tengan estos contaminantes, ¿cierto? Que, como bien saben, no todo el contaminante se absorbe en el cuerpo, entonces todos los desechamos y va al alcantarillado, llega a las plantas de tratamiento municipal y cuando son, por ejemplo, estos antibióticos, las plantas no pueden con ellos, ¿cierto? Entonces salen igual o más concentradas, que es la parte que no he podido entender porque yo supongo que hay una especie de concentración de estos contaminantes, dado que hay una parte que se queda. Entonces, digamos, el contaminante, como es tan soluble en agua, no queda en los lodos
y sigue en el agua. Entonces hay una especie de concentración y por eso a veces se detectan a mayor concentración a la salida que a la entrada de una petar. Pero bueno, esos son temas, hay mucha tela para cortar en estos temas. ¿Alguien más? No he visto más preguntas. Entonces yo creo que podemos cerrar hasta acá. Fue súper, súper interesante, muy amena y muy hermosa esta presentación. Te deseo muchos éxitos en la defensa de tu tesis. Seguro que te va a ir súper bien. Y yo creo que te has hecho méritos para que te invitemos a evaluar algunos de los trabajos que presentan nuestros chicos en la semana de la facultad de Alejo. ¿Qué te parece? Muy amplios tus conocimientos, me encanta. Queremos volverte a tener en alguna otra ocasión en esta cátedra ambiental para los estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, pero este espacio también está abierto para el público en general. Muchas gracias. Entonces, Con mucho gusto. Quedo atenta y a la orden para que lo que necesiten. Aquí estoy, con mucho gusto. Dale. A los chicos, muchas gracias también por atender a esta invitación, porque eso demuestra muchas ganas también, ¿cierto? Por aprender muchas cosas más de las que vemos en el programa académico. Y recuerden que estos videos de cátedra ambiental quedan en el canal de YouTube del Semillero SICA. ¿Listo? Nos vemos entonces en la próxima charla. Que tengan una muy feliz tarde todos.